Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Uniandes, to the height of your dreams. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Con el carácter de urgente ha ingresado a la Asamblea Nacional el proyecto denominado Ley para el Crecimiento Económico. Esta norma es voluminosa, cerca de 400 reformas, entre artículos e incisos, se han incorporado en la propuesta presentada al Parlamento. El afán de este documento es cambiar el actual manejo de las finanzas públicas y alentar al aparato productivo privado para inversiones y mejorar el desempeño. En el aspecto tributario hay una incidencia en personas naturales y empresas. En unos casos se eliminan, se reducen o se crean impuestos. Con esta iniciativa gubernamental se aspira a obtener 731 millones de dólares. Quiero anunciar a los invitados que estarán esta noche aquí en nuestro programa. Nos acompaña en la ciudad de Guayaquil el abogado León Roldós Aguilera. El abogado Roldós, como ustedes saben, fue ex vicepresidente de la República. Está con nosotros en el estudio de Teleamazonas Marcos López. Él es el representante del Ejecutivo, por lo tanto integrante de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Quiero agradecer también a René Sánchez. Él es especialista en temas tributarios. Nos acompaña también Santiago García, analista económico, profesor de la Universidad Central del Ecuador. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Fue pasadas las 11 de la noche del 18 de octubre cuando el ministro de Economía, Richard Martínez, entregó el proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas, hoy más conocido como Ley de Crecimiento Económico. El mismo que deberá ser tratado como económico urgente, es decir, la Asamblea tendrá 30 días para su aprobación, modificación o rechazo. El proyecto tiene tres ejes principales: reformas tributarias, reformas al régimen financiero y monetario y reformas a otros cuerpos legales secundarios. Dentro del primer eje, referente a reformas tributarias, vamos a enumerar algunos de los puntos que han generado mayor expectativa. Uno de ellos es la creación de un impuesto único y temporal a los ingresos de las sociedades. Es decir, estarían sujetas a este nuevo tributo las empresas que hayan generado ingresos brutos superiores a $1 millón y el aporte será de entre 0,1% y 0,2% de acuerdo con sus ingresos y se lo hará por 3 años. Otra de las propuestas es la eliminación de las exoneraciones del impuesto a la renta que tienen las sociedades en la enajenación de inmuebles. En el caso de las personas naturales, lo que establece la ley actual es que se considera ocasional la venta de hasta 2 inmuebles dentro de un año. El proyecto de ley, en cambio, propone que la ocasionalidad comprenda una venta cada 5 años. Además, se crea un régimen simplificado tributario para microempresas y emprendedores que tengan de 1 a 9 trabajadores y máximo $300,000 de ventas netas, con una tarifa fija del 2% sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal. Se elimina también el anticipo del impuesto a la renta dentro de este proyecto de ley. Otra de las propuestas es la eliminación de la deducción de gastos personales para personas cuyos ingresos netos son de $100,000 o más. También se propone gravar con tarifa 0% a las flores, tractores de llantas de hasta 300 HP, tiras reactivas para medición de glucosa y papel periódico. Otra de las propuestas es gravar con IVA servicios digitales como Netflix, Uber, Cabify o Spotify. También se introduce un ICE sobre fundas plásticas de 10 centavos por unidad entregada al consumidor para llevar los productos vendidos por el establecimiento comercial.
Otra de las propuestas es un ICE del 10% a los servicios de telefonía móvil prestados a personas naturales prepago. Otro de los temas importantes dentro de este proyecto de ley es la remisión de intereses de mora, multas y recargos para becas y créditos educativos de programas de educación superior. Finalmente, otro de los puntos que hemos tratado es la propuesta a una reducción del 10% en el impuesto a la renta del ejercicio de 2019 para empresas que estuvieran establecidas en las provincias de Bolívar, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, cuya actividad económica principal sea agrícola, ganadera, agroindustrial. Esta medida está dirigida a aliviar la carga de las empresas perjudicadas por los graves incidentes derivados de la paralización. Pues bien, vamos a empezar y quisiera comenzar este programa con la participación del abogado León Roldós en la ciudad de Guayaquil. Abogado, buenas noches, gracias por estar con nosotros y quisiéramos, si es tan amable, que nos dé una primera apreciación. Hoy hemos destinado para el inicio, para el arranque del programa, el tema tributario. ¿Usted cree que esta ley o esta propuesta de ley cumple la iniciativa gubernamental de recaudar un poco más, se necesitan recursos para el sector público y facilitar el manejo tributario? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, mi saludo a los compañeros del panel y a quienes nos ven y escuchan en el Ecuador. A ver, yo necesito hacer una puntualización. La ley como tal es lo que antes se llamó ley trole, podría ser cualquier nombre, porque es una colcha de retazos, muchos retazos, y estos muchos rechazos lleva a que lo bueno y lo malo se confundan. La ley tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene la parte tributaria, la que usted quiere hablar en este momento, y tiene la parte institucional de las entidades del área económica, financiera y monetaria del Estado. Y tiene, además de eso, una serie de reformas puntuales, un pepiteo de reformas a diferentes leyes. Yo estoy en contra de eso por principio. Yo no creo que debe en el Ecuador seguirse manejando paquetes de 404 artículos, 200 páginas, que los propios miembros de la comisión dicen que no lo han leído. ¿Qué estamos en el Ecuador haciendo? Estamos haciendo que un grupo de trabajo prepara una ley, manda el paquetazo y publicita. Esto es bueno. Algún opositor dice, esto es malo. No. Yo creo que tiene que haber una racionalización. Tendría que haber dos proyectos de ley. El uno urgente en este rato, porque yo creo que es indispensable atender el problema de la falta de recursos. Hoy día el Ecuador está al borde de una cuasi quiebra porque está ahogado por falta de recursos. El tema es que no se puede aprovechar esa coyuntura para meter decenas de cosas, algunas con nombre y apellido, así con nombre y apellido posible de identificar. Yo creo, esto es lo primero que yo le quiero plantear al Ecuador. Yo no quiero plantear evolución de la ley, yo quiero plantear racionalización, que se sientan a conversar y se diga, vamos con los tributarios, lo otro lo separamos por ahora, vamos con los tributarios y en los tributarios vamos a hacer esto. Se confunde, por ejemplo, esto del castigo al ingreso bruto. Se dice, es solamente por 3 años para las empresas. Al principio a mí me desagrada, pero 3 años las empresas que facturen $1 millón, además con todas las exoneraciones que han pagado impuestos a la renta, si han tenido saldo positivo en el último año, con todo eso lo que van a pagar son así chiquitito, lo que van a pagar es impuesto, un número muy reducido de empresas. Ok, pero gracias. en cambio, Sí. ponerle que a las personas naturales se les va a castigar tributariamente de ahora para siempre, para adelante, sobre el ingreso bruto, y pone lógicamente el señuelo, pues, solamente $100,000 para arriba. ¿Quiénes ganan $100,000? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Igualito cuando pusieron el IVA en el 6%, lo subieron luego al 10, al 12. Igualito con el ICD, que lo pusieron en el medio del 1% y lo subieron al 5%. El principio, perdónenme, es estúpido. Establecer sobre ingresos brutos. Porque además de eso, no estamos hablando de deducciones personales. Ojo, estamos hablando de educación, de salud, de alimentación, de vivienda. Estamos hablando de eso. Es lo que le quitan. Algo más de $14,000 en el techo. No puede ser, pues. Entonces, las irracionalidades, aprovechando el cuarto de hora. Esa reforma, además, es el tipo de Correa.
Correa tenía como 20 reformas o 30 reformas en paquete. El gobierno cogió una, la saca, la sacude y la mete. No puede ser. Okay. No se puede burlar del país en ese forma. Gracias, León, esa primera intervención. Vamos a dar paso a sus compañeros en panel en Quito. Marcos, si es tan amable, una primera apreciación del proyecto atendiendo estas observaciones del abogado Roldós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes que tienen la amabilidad de vernos. Esta es una ley que busca al final del camino un crecimiento en el país, una generación de empleo. Esta es una ley que piensa en el microempresario más que en el gran empresario. Este es un gobierno que está pensando en el desempleado más que en el que ya tiene un empleo, fijo. Esta ley está pensando en blindar la dolarización, en otorgarle una arquitectura financiera apropiada y adecuada a las mejores normas internacionales. Así que esa es la intencionalidad de la ley. Y no presentar, no es este tema de presentar un paquete de 404 artículos. Gran parte de eso se debe a que las reformas a esta estructura, a esta arquitectura financiera, copan una buena parte de ellos porque implica rehacer esa arquitectura que teníamos antes. Y eso implica entonces una gran cantidad de articulado. Por eso, desde el punto de vista, ya que lo quieren ir al peso, los artículos de 404, más de 200 artículos. ¿Y se logra organizar la arquitectura estructural del sistema? En nuestra teoría, evidentemente, estamos convencidos de eso, porque si pensáramos, si estuviéramos en la línea del abogado Roldós, que piensa que esto es algo estúpido que se presentó, pues obviamente no estamos para hacer estupideces, sino para hacer lo que creemos que es lógico. Y por lo tanto, estamos convencidos de que lo que hemos hecho es para tener un país mejor. Ok. Quisiera ir con Santiago. Su apreciación de orden general respecto al proyecto, si es tan amable. Buenas noches. Sí. Yo creo que no deja de tener razón el abogado Roldós cuando dice que hay cierta irracionalidad en el tamaño, en la envergadura del proyecto de ley. Claro. Me parece que sí, pero también no es menos cierto que la situación socioeconómica y política del país es extremadamente delicada y compleja. En la parte económica vemos con desesperación, son más de 17 trimestres que la economía no crece. Entonces hay que encontrar una salida, no podemos seguir esperando más, hay que buscar una luz al final del túnel para enfrentar esto. Hay un trasvase tremendo del empleo formal al empleo informal. Son aproximadamente 6 de cada 10 ecuatorianos están en el sector informal. Tenemos una inflación cero. Hay sectores en donde, por ejemplo, en manufactura, la inflación es negativa. En esas condiciones no puede haber perspectivas de inversión. Ningún empresario va a querer invertir si sabe que el próximo año sus precios van a caer. Hay una crisis en el sector externo por los déficits y los problemas de estructuras que tenemos. Entonces, en resumen, frente a esta situación yo creo que, y ahí yo planteo algo que quisiera desarrollar durante el programa, es que hay que mirar al Ecuador quizás en 3 momentos. El primer momento es mirar la propuesta de ley, esta ley de crecimiento económico. Tiene un título tan largo, como lo dijo el abogado Roldós, 404 artículos, 8 disposiciones generales, 25 disposiciones transitorias, 4 disposiciones derogatorias, es una cosa inmensa. Primer momento. Segundo momento, me parece que cuando uno habla del país, de su situación, tenemos que determinar qué o cuáles van a ser los pasos siguientes entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. No, la ley no, definitivamente no va a resolver ni pone todas las alternativas para resolver la situación económica que acabo de decir. Y Andrés, el tercer punto, el tercer momento es qué podemos hacer la sociedad civil. Porque esto es una corresponsabilidad, es decir, la Asamblea Nacional en este momento tiene que ser muy responsable analizando lo mejor que se puede esta ley. Segundo, creo que es indispensable pensar en una negociación, una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Y tercero, planteamientos que quiero hacerlo a través de la sociedad, porque también tenemos que decir algo y proponer algo frente a esta situación. Ok, doctor, quisiera entonces ahora pedirle su apreciación en el orden tributario, que es con el que arrancamos con el planteamiento que se formuló. Por favor, buenas noches.
Gracias, Andrés, gracias por la invitación. En realidad, debemos comenzar diciendo que yo al menos personalmente comparto la idea de que la intención del gobierno de enviar un proyecto de reformas es sana. La crisis que vive el país, el problema presupuestario, demanda de acciones normativas para poder generar los recursos que se requieren. No obstante, la forma en que esta ha sido planteada, ahí es donde podemos diferir y podemos aportar cada uno una sugerencia, un criterio, pero partamos de la buena intención del Ejecutivo de contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas de la crisis económica. En materia tributaria específicamente, sí debemos apuntar de que desde el año 2007 hasta la fecha, hasta el 2018, sin contar esta, hemos tenido 36 reformas a la ley de régimen tributario interno. 36 reformas. Esos son 3 reformas en promedio a la ley de régimen tributario interno por año. No todas negativas, por cierto. Algunas han generado estímulos a la producción, a la inversión, etc. Pero lo que advertimos de este proyecto es que, si bien hay cosas que podemos destacar, hay mucho retroceso. Hay mucho incentivo que se dio hace poco tiempo, unos el año anterior, y hoy se están dando marcha atrás. Todo esto definitivamente no contribuye a la seguridad jurídica, no contribuye a la estabilidad tributaria. Hoy por hoy deberíamos decir que la mejor reforma tributaria es la estabilidad tributaria, porque la constante de la normativa tributaria es la dinámica y el cambio. Si queremos reformar algo, sería dándole estabilidad. Esa es una reforma. Ese es el cambio. El propósito es facilitar, dinamizar de alguna manera el tema tributario. No necesariamente. No se logra. No, porque vemos que hay este impuesto simplificado, régimen simplificado para los microempresarios. Está bien, los microempresarios, ustedes han anunciado con mucha precisión muchos de los cambios, pero queda también, a más de la enumeración que se hizo, en el tintero muchas reformas, porque es muy extenso. Entonces, pero los microempresarios, con todo el respeto, ¿cuánto aportan tributariamente al país? De los 15.000 millones de dólares que se recaudaron el año pasado, 15.100 y pico de millones de dólares, ¿cuánto representan los microempresarios? Si son personas, actividades que venden no más de $300.000 o hasta $300.000 al año. De ahí el margen de utilidad, ¿cuánto será? 10, 15%, y ahí la tributación, es decir, ahí no está. ¿Y se ahí no va está a lograr la recaudación. aspiración gubernamental de recaudar 700 millones aproximadamente? Bueno, si usted, por ejemplo, con el ISD, que le dice al empresario y le viene anunciando que la idea es reducir el impuesto a la salida de divisas, y hoy le reduce el impuesto, la tarifa, y le dice todo aquel que importe para procesos productivos, materias primas, insumos, bienes de capital, le voy a rebajar la tarifa del 5 al 2,5%. Suena bien, ¿no? ¿Verdad? Pero en la letra del articulado, pero sin derecho a crédito tributario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es peor el remedio que la enfermedad, porque antes usted pagaba el 5% y el valor que pagaba lo podía compensar con el impuesto a la renta. Hoy paga el 2,5% y solo es gasto, ya no es crédito tributario. De tal manera que la misma administración tributaria dice que esa reforma al ISD, en vez de mejorar la situación del empresario, va a permitir recaudaciones superiores a 165 millones. Los empresarios dicen que eso va a ser más de 280 millones de carga tributaria adicional. Entonces estamos hablando de cosas totalmente diferentes. ¿Habría sido bueno separar en 2 paquetes, Marcos, un poco observando el comentario de León Roldós? No, necesitamos de manera urgente, como bien lo decía el profesor García, vivimos un momento complicado en la economía. Vivimos un momento complicado en el que debemos estar dentro de un acuerdo. Y aquí hay que parafrasear lo que dijo el presidente Kennedy algún día: no preguntes qué puede hacer el Estado por ti, sino qué puedes hacer tú por el Estado. Estamos en ese momento. Ya vivimos 10 años de farra en la que se botó por la ventana más de 300.000 millones de dólares de ingresos, una deuda que nos dejaron de 60.000 millones, un déficit de reserva en el Banco Central de 7.000 millones de dólares, todos los pozos de liquidez normales que existen en una economía, especialmente la seguridad social,
empapelada de bonos del Estado. Es decir, un país desde el punto de vista de liquidez paralizado y todo el mundo gritando que tiene que crecer el país. El país crece con inversión, crece con dinero. Entonces, esto obedece entonces a una especie de emergencia económica. Esto sí, por eso es de carácter de emergencia económica la ley, porque estamos tratando un solo tema, estamos tratando de abordar un punto que es fundamental, tratar de cerrar el déficit fiscal. Mientras tengamos ese desangre en la economía, mientras tengamos ese desequilibrio en la economía, es muy difícil equilibrar el resto del tema. Si tengo déficit fiscal, es muy difícil que pare la deuda. Si no paro la deuda, es muy difícil de que siga creciendo los gastos corrientes, porque puedo votar a todo el sector público, pero los intereses, que también son gastos corrientes, me van a seguir creciendo. Entonces, ese es uno de los grandes males que tiene la economía. Y no es que uno solo piensa en el déficit, uno está pensando en cerrar el déficit para que la gente viva mejor. Uno no está pensando en cerrar el déficit para que me reelijan. No, porque para cerrar el déficit hay que tomar medidas que no son exactamente populares. Gracias, Marcos. Vamos con el abogado Roldós nuevamente en la ciudad de Guayaquil, la apreciación de lo que han dicho sus compañeros, incorporando este elemento que ha mencionado el economista Marcos López, en el sentido de que el déficit fiscal hay que atender. Por favor. Yo soy uno de los pocos ecuatorianos, poquísimos, no creo que llegue ni a 1000, que ha leído todo el proyecto. A mí, don Marcos López, mi buen amigo, no me puede decir que yo estoy confundiendo las cosas. Aquí se quiere meter un paquetazo. Y entre las cosas, por ejemplo, para citar uno que me parece increíble, le dan una reforma a la ley de Galápagos para que todas las licencias y los permisos en Galápagos tengan una prórroga de 25 años y además sean materia de sucesión por causa de muerte. Increíble, pues. O sea, yo he dicho que muchos de los artículos pueden tener nombre y apellido, muchos de los artículos. Esto quiero ser bien claro. Si queremos, podemos sentarnos y analizar todos los artículos. Yo lo que quiero ser bien claro, el país necesita la ley urgente, la tributaria, urgentísimo, urgentísimo. Yo estoy en contra, lo he dicho claramente, de rechazar la ley. Yo no he dicho que la ley es una tontería. He dicho que se mezclan cosas que no tienen que mezclarse, son dos cosas diferentes. Esto es brutal. Segundo, se está creando una infraestructura de poder en la Junta de Regulación, es otro CONADE, otro Rataplan, una cosa parecida. Por 6 años, con integrantes para 6 años, es decir, los que nombran ahora se quedan 6 años, va al siguiente periodo presidencial y al subsiguiente. Me dice, ay, que son técnicos, perdónenme. La Constitución dice que la política financiera, monetaria, le corresponde al Ejecutivo. No podemos ir a votar presidente y decir, pero tienes tú sometido a lo que dejó el equipo del presidente Moreno. Estamos locos, perdónenme, estamos locos. Pero yo creo que todo este tema hay que discutirlo. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber técnica. Se me dice, en Estados Unidos se nombra independiente, se propone. Sí, pero hay toda una revisión de nombres, hay toda ante la Comisión del Congreso de Estados Unidos. Esto es, no podemos tomar casos aislados. Esta ley tiene algunas cosas muy buenas, algunas cosas muy malas. Por ejemplo, liberación absoluta de responsabilidad de quienes están en la Junta de Política y en el Banco Central. Salvo que el fiscal los acuse, ningún juez puede iniciar un juicio. No estamos locos, pues, perdónenme. No podemos llegar a este extremo. Yo quiero así decirle claramente, don Marcos López es mi amigo, lo conozco por muchísimos años, pero lo que no cabe es meter paquetazos en el Ecuador. Si el gobierno hace un libro y me dice, este artículo responde a esta motivación, perfecto. Y yo en el caso concreto, cuando hablo de estupidez, me refiero a algunas normas tributarias, no me refiero a la ley. Yo, por ejemplo, así muy claramente, yo estoy en contra del castigo al ingreso bruto permanente. No me refiero al caso de que por ocasión, que a mí me dicen en este rato, para ayudar al gobierno hay que sacar todo el dinero que está en el bolsillo y entregarlo al gobierno, estoy dispuesto a hacerlo. Pero una cosa ocasional, una cosa para salvar a una quiebra profunda que el gobierno, además, de alguna manera, con esta ley y con otros aspectos, encubre la profunda quiebra que significó el Correa. Ok, vamos a hacer una pausa, tenemos que atender la publicidad y enseguida retornamos y le doy las palabras a ustedes para seguir con este debate en torno a la ley de crecimiento económico. Ya retornamos.
Otro de los ejes importantes es el referente a las reformas al régimen financiero y monetario. Entre ellas están que se establecerá un techo presupuestario a cada institución pública. Además, no se podrá gastar más de lo que se tiene en ingresos en el presupuesto general del Estado. También, el incremento del presupuesto general del Estado será de máximo un 5% entre un año y otro y se guardará un 3% del presupuesto para cubrir contingencias. En cuanto a las reformas propuestas al Código Orgánico Monetario y Financiero, estas buscan la independencia del Banco Central para que el Estado no use a la entidad como fuente de financiamiento. Se propone además que el directorio esté conformado por 5 miembros nombrados por el presidente de la República y que duren en el cargo un tiempo mayor al de 4 años correspondiente al periodo presidencial. Dicen que así garantizan su autonomía en el poder de turno. Con estas reformas, las autoridades además sostienen que se busca blindar la dolarización con la recapitalización progresiva del Banco Central, fundamentalmente de sus utilidades. Además, se establece la prohibición de que el Banco Central preste dinero directamente al Estado o a la banca pública. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa en la que incorporamos estos elementos que tienen que ver con la institucionalidad, pongámoslo en esos términos. Sin perjuicio de analizar lo que ocurrió en el segmento anterior, Santiago, le doy la palabra. Bueno, la ley, lo hemos dicho y hemos acordado, tiene estos dos grandes pilares. El uno, el tema fiscal, y el otro, el tema monetario financiero. Quisiera cerrar el tema fiscal. Sí. Definitivamente la ley no resuelve todo el problema fiscal, eso hay que dejar claro, no lo resuelve. 700 millones de dólares para un déficit de 5.000 millones, pero esto hay que mirarlo en forma dinámica. Hay cuestiones, me parece, favorables que se plantean en la ley, por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. La crítica es que eso va a dar paso o va a abrir las puertas a la evasión. Eso no es cierto, o sea, un anticipo no puede ser el principal mecanismo de control tributario, o sea, hablemos las cosas como son. Me parece que la simplificación a las pymes tiene una fuerte ventaja de facilitar la cultura tributaria, facilitar los pagos. Hay una queja muy fuerte de hoy del gremio de contadores en el sentido de que la ley está permitiendo, promoviendo la no información financiera. Me parece que ese es un temor inadecuado. No es cierto eso. Lo que estamos buscando, lo que se busca es simplificar los procesos. De todos modos, esa es una inquietud que hay que revisarlo con detenimiento. Estoy de acuerdo con usted en el sentido de que el ISD se baja al 2.5, pero luego no es crédito tributario. Me parece una locura. O sea, o haces uno o haces otro. Entonces, me parece que eso la Asamblea podría cambiar. Tiene el otro sistema simplificado al banano. Nos hemos rasgado las vestiduras y para el sector agrícola. Esto ya funciona hace 4 años. El otro tema, con lo que tiene que ver con el incremento del IVA, incluir, por ejemplo, no hemos dicho el tema de lo que es telefonía pospago, es decir, gran parte de los ecuatorianos, una parte de ecuatorianos tenemos servicio pospago. Eso va a encarecerse, me parece que eso es un contrasentido, Andrés, de alguna manera, dentro de una agenda de inclusión tecnológica en el país, porque por un lado estamos tratando de incorporarnos a las nuevas tecnologías, por otro lado nos cuesta más. Entonces, en tema fiscal, Andrés, por eso yo quiero ligar con el segundo momento, esto no resuelve el tema fiscal, contribuye a ayuda en algo. Por eso yo decía al inicio del programa, necesitamos mirar otro momento. Esto nos debe llevar a pensar que es indispensable, me parecería que después de que se procese esta ley en la Asamblea Nacional, una negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente electo en Argentina, el señor Fernández, lo ha dicho con claridad para aquellos que vemos la necesidad de mirar de una forma heterodoxa la economía, la política. Hay que sentarse a renegociar con el fondo. Argentina lo va a hacer por pretexto, por situación de un nuevo gobierno. El Ecuador se incendió, señores, hace poco. Es una buena circunstancia para decir al FMI, porque si no, no vamos a salir. La ley no resuelve todo. Me parece que ese es el otro punto. Con respecto al tema monetario financiero, Andrés, sí quisiera tener un poco más de tiempo, porque es uno de los temas muy importantes que tiene la ley. Para cerrar el tema tributario, por favor, René, ¿cuál es la apreciación de estas observaciones que ha formulado su colega? Bueno, en realidad son tantos los cambios que no basta este programa para poderlos analizar, unos en aspecto positivo y negativo, pero sí creo que la reforma como está planteada, con tantas modificaciones, va a causar muchos problemas a los sectores productivos. El tema hubiera sido mucho más simple y para dar una sugerencia de carácter técnico, a más de tantos cambios, porque se están eliminando todos esos beneficios que se dieron o reduciéndolos a la mitad para las pequeñas y las medianas empresas. El régimen simplificado no es para las pymes.
es para las solo microempresarios. El tema va porque nosotros hubiéramos podido recaudar los 600 millones o tal vez 700 millones incrementando temporalmente la tasa del impuesto a la renta para las sociedades del 25 al 28%. Y se resolvía. Solo por 3 años. Eliminábamos el anticipo del impuesto a la renta, bajábamos el ISD, pero como estaba, no con la situación de ahora que no da derecho a crédito tributario, que es peor. Pero eliminando el anticipo del impuesto a la renta para darle flujo a la economía, dejando el resto de las cosas como están. Se lograba más incluso. Y subiendo temporalmente la tarifa del impuesto a la renta del 25 al 28 para aquellos que tienen accionistas que no están domiciliados en paraísos fiscales, y del 28, que es ahora, al 30% para aquellas empresas que tienen accionistas en paraísos fiscales, podíamos haber recaudado solo con eso, con 4 artículos, 700 millones o 600 y tantos millones, y no hubiéramos complicado tanto el sistema tributario. Y permitíamos en esos 3 años, además, imponer un impuesto a la venta, porque usted puede vender, pero puede perder. ¿Qué pasa? No dice la norma, ojalá, y espero que en el análisis de la Asamblea eso se corrija, pero ¿qué pasa con las empresas que vendiendo 20 millones de dólares tienen pérdida? Porque esa es la situación. Pueden tener pérdida por muchas razones, por nuevas inversiones, por la caída del mercado, por un contrato que se cayó, etc. De tal manera que usted vende 20 millones, pierde, pero tiene que pagar un impuesto. No es así. Claro, no es un impuesto, le dicen contribución especial, pero sigue siendo un tributo. De tal forma que adicionalmente, y como hay que cerrar la parte fiscal, también creemos que no es sano incorporar mecanismos de arbitrariedad posible o admisible en la función de la administración tributaria. Nosotros somos muy respetuosos de la administración tributaria, estamos seguros de que las personas que hoy la dirigen están motivadas por mejor llevar el control tributario en una forma responsable y seria. Pero no siempre puede ser así. Puede haber temas de intereses políticos y ser una herramienta de persecución política. ¿Y qué es lo que se está cambiando? Reformando el Código Tributario para entrar en un debate bizantino entre la elusión y la evasión. Y donde la administración tributaria, si usted obra de acuerdo con la ley, puede considerar que ha tenido un beneficio tributario y le puede glosar. Por ejemplo, una persona natural, profesional. Yo como profesional puedo pagar hasta el 35% de impuesto a la renta. Pero decido no actuar como profesional, persona natural, constituyo una empresa y en vez de ser René Sánchez, a secas, abogado, y facturar así, soy René Sánchez S.A. y facturo. Como René Sánchez pago hasta el 35% de impuesto a la renta, como empresa hasta el 25%. Eso, que es algo totalmente legal, que inclusive ha estado hasta motivado por la propia legislación, lo puede considerar la administración tributaria como un mecanismo para tener una ventaja tributaria. Y lo que habla esa reforma es que cualquier práctica, aunque sea de acuerdo con la ley, que le dé ventaja tributaria, la pueden ellos determinar para ajustarle el pago del impuesto. Entonces usted no tiene seguridad jurídica así. En otros países, cuando han habido esto, yo conozco temas de la SUNAT mismo, aquí en Perú, cuando se incorporaron ciertas normas, el decreto 1121, etcétera, la propia directora de la SUNAT dijo, yo no voy a aplicar medidas de discrecionalidad hasta que las reglas no estén claras. Los contribuyentes necesitamos saber qué podemos hacer y qué no. ¿Qué es defraudación tributaria? Tenemos el artículo 298 del Código Integral Penal, Orgánico Integral Penal, donde están listados todos los que son actos de defraudación tributaria. Y usted sabe que si comete cada una de esas infracciones, son delitos tributarios y se puede ir a la cárcel. Eso está muy bien, pero no dejar a la interpretación de que usted, obrando conscientemente de acuerdo con la ley, si ha tenido una ventaja tributaria, le diga a la administración que eso está mal. Ok, gracias, René. Por favor, Marcos, si es tan amable. Sí. Para pasar ya al siguiente tema que... Sí, encantado. Bueno, a todos nos gustaría vivir en Mónaco, ¿no? Allí no se paga impuestos, allí usted vive en paz. Si seguimos el tema de subirle 3 puntos al impuesto a todo el sector productivo, entonces saldrá todo el sector productivo. Impuesto a la renta. Exacto. Saldrá todo el sector productivo a decir que ya no va a poder producir, que todo todos los productos se van a encarecer, que están paralizando el país, que no están fomentando el crecimiento. O sea, no hay nada que le ajuste a nadie desde el punto de vista tributario.
El Ecuador termina en la puerta de mi casa. Así, lamentablemente, se piensa en el Ecuador. Mientras no me topen, está bien. O sea, mientras a mí no me tope el impuesto, perfecto. ¿Okay? Mientras a mí no me toque formalizarme, perfecto. El momento en que me toca a mí formalizarme, no, ya no me gusta el impuesto a la renta. Ya no me gusta el gobierno. En el momento en que a mí me dicen, oye, aunque sea contribuye con algo, aunque sea con un impuesto mínimo, no, ya no me gustó, ya eso es complicado, ya las simplificaciones no sirven. Entonces, encontrar una ley de impuesto a la renta que satisfaga a todo el mundo. O sea, vámonos a vivir a Mónaco los 17 millones de ecuatorianos y no nos preocupamos de hacer declaraciones, no nos preocupamos de hacer retenciones, no nos preocupamos de nada. Pero mientras exista el bendito impuesto a la renta, mientras exista un Estado y no un principado que vive bastante bien, entonces vamos a tener que pagar impuestos a la renta. Y lo que tenemos que hacer es aportemos con ideas. Seamos, si es que el gobierno no es lo suficientemente creativo y afuera hay mucha más creatividad que adentro, hemos tenido las puertas abiertas para este tema. O sea, el abogado Roldós, por ejemplo, dice que es una de las 10 personas que ha leído en el Ecuador todo el tema, porque se ha facilitado el articulado, la difusión. se ha compartido el articulado, se ha sociabilizado el articulado. Entonces, contribuyamos con el tema. Es muy cómodo estar en la silla donde lo único que me interesa es que al final mi estado de resultados quede en azul y ver cómo yo me defiendo y no importa si se ahoga el de al lado. El momento en que se ahoga Ecuador nos ahogamos todos. El momento en que entra en crisis el Ecuador, entramos en crisis todos. Entonces, no va a haber ninguna ley de impuestos a la renta que al final nos satisfaga a todos. León Roldós, nuevamente el turno para usted, por favor, en Guayaquil. Y gracias, solamente una puntuación a Marco. Yo no dije 10 personas, dije unas 1000 personas. Pero vamos al tema de fondo. A ver, yo insisto, yo quiero la ley. Quiero la ley tributaria y ya. El país, si no sale la ley tributaria, puede estar en un colapso incontrolable. ¿Qué ley tributaria? Algunos ajustes. Por ejemplo, podría ser uno. La escala de impuestos progresivos la subimos por 3 años o por 5 años. Y eso es mañana. ¿Por qué es importante? Porque no caigo en las irracionalidades de querer hoy día grabar el ingreso bruto de las personas. Yo quiero hacer una aclaración. En el caso concretamente que el doctor García tocó, el doctor Sánchez tocó, vinculado con el tema empresa, impuesto único, es sobre valores del año 2018 y además siempre que no haya tenido pérdida. Eso podría ser así un impuesto ocasional, está bien, pero ocasional. Ahora, hay otros temas que son muy graves. Por ejemplo, se establece dentro de este popurrí de temas, se establece el principio de que toda deuda del Estado que no se haya pagado en 5 años, que hay altísima deuda, porque está en verificación, en control, automáticamente se puede dar de baja. Y la persona que sufre la baja tiene que salir a reclamar, ¿por qué me la dan de baja? ¿De qué estamos hablando? Pues? Por favor, pues. Yo puedo multiplicar los casos con el 10, con otras entidades de deudas que están ahí represadas, que estamos revisando, que estamos auditando. No puede ser. No puede ser que volvamos a que en el concepto de deuda pública no entran varios segmentos que están menos de 365 días, de emisiones solamente para flujo de caja. No entra en el concepto de deuda pública, pero más adelante se dice que sí en el 40% que limita la Constitución, pero a partir del año 2023. Por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que todo hay que racionalizar. Sería un absurdo que yo le diga al gobierno, yo quiero transparencia absoluta en este rato de deuda, y si todo lo que está el 40% por encima no se paga, no. Pero hay que decirlo. O sea, yo lo que quiero es la transparencia y la información. Y sobre la transparencia y la información, tomar decisiones de política. Yo personalmente creo que mañana puede ganar la presidencia de Lazo, cualquiera, Correa, o siendo vicepresidente.
si es que seguimos en los encubrimientos reales que hay en el Ecuador. Puede pasar. Pero lo que la Constitución dice que la función ejecutiva es la que dirige la política financiera, tributaria, monetaria del Ecuador. Entonces yo no puedo mañana decir que yo establezco niveles técnicos brillantes seguramente, que dejen Moreno en la Junta de Regulación y en el Banco Central, en lo que es competencia de ellos, pero por 6 años. No puede ser. Pues entonces yo creo que todo eso, yo por lo menos estoy dispuesto a racionalizar. Estoy terminando un documento que logré circular a quien le interese. A él le interese. Y que analizo estos aspectos. Yo creo que la ley es mejorable. Lo que no estoy de acuerdo es en el paquete. En el paquete que entra carne con hueso, piltrafa. No, en eso no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la mejora de la ley en su estructura. Gracias. Ok, gracias, León. Este tema quisiera entonces ya abordar, aquel que hace relación a la institucionalidad, al manejo del régimen financiero, del tema monetario, en fin. Por favor, Marcos. Mire, esto no es de dividir el tema de urgencias y es urgente la arquitectura. Yo no he visto que porque el sector de la construcción entre en crisis, el país entero entre en crisis en 72 horas. Pero lo que sí he visto es que por una crisis financiera, en 72 horas el país entero entra en crisis. Y lo que sí he visto es que por una crisis financiera en 72 horas tuvimos un feriado bancario y que en 72 horas tuvimos que cambiar de régimen monetario. Pero por eso mismo hay que ser mucho más cuidadoso y responsable en el tema este. Exacto. Por eso se busca la independencia. Yo no estoy de acuerdo en el tema de que se nombra para 6 años. Efectivamente, los periodos van a ser de 6 años. Pero aquí está en el nombramiento inicial de esos miembros. No es que a todos se los nombra para 6 años. Se nombran 2 de tiempo completo y 3 de tiempo parcial. El uno de tiempo completo, 3 años. El otro de tiempo completo, 6 años. El uno de tiempo parcial, 2 años. El otro de tiempo parcial, 4 años. Y el otro, 6 años. Si tenemos que discutir que no son 6 años, aunque dicen que nunca ha habido los sexenios, pues les quiero recordar que todo el directorio del Banco Central, mientras existió, eran periodos de 6 años. Y yo fui miembro del directorio, del último directorio del Banco Central, y fui electo por 6 años. Entonces, los sexenios sí han habido en el Ecuador. Entonces, aquí está esta escalera en la que se van a ir venciendo. Está hecho ese criterio con que los periodos presidenciales puedan ir cuadrando y puedan ir cambiando y puedan ir poniendo sus propios representantes en este tema. O sea, aquí no es que el presidente Moreno está peleando por la reelección y me quiero tomar todos los poderes para estar los próximos 300 años en el poder. Esa no es la idea. Y por eso hay esta escalera en el nombramiento. Abogado Roldós, ¿le tranquiliza esta explicación que acabamos de escuchar? No, porque podríamos expandir el tema, podemos discutirlo, pero no es egoía en este cuarto de hora que podemos hacerlo. Marco lo sabe bien porque el tema lo he conversado con él. Así que podemos hacerlo, voy a hacer algo escrito y le haré llegar a todos los que le interese. Ok, muchísimas gracias, abogado Roldós. Voy a dar la palabra entonces a Santiago García sobre este otro momento del programa, que es conocer lo que llaman la arquitectura en el ámbito financiero y monetario. Yo coincido contigo, Andrés, es uno de los temas que debemos tratarlo con mucha precisión, con mucho cuidado. Aquí está el futuro y la sostenibilidad de la dolarización. Sobre materia de la gobernanza, sobre el número de miembros del nuevo directorio del Banco Central o del directorio de la nueva Junta de Regulación Financiera, yo tengo ahí varios comentarios. El uno, finalmente, podría ser 5 o 6 miembros. Lo que nosotros estamos criticando, algunos académicos, es cómo se definen los requisitos para ser miembros. Por ejemplo, ahí prácticamente se dice que un banquero con mucha experiencia en banca sea miembro del directorio. Yo ahí me opongo, es decir, hay que poner sobre el tapete una discusión, porque no todo empresario, no todo banquero tiene que saber política pública. Entonces, Marco, estamos hablando de política pública, no del banco X o el banco C, de una banca privada. Estamos hablando de política pública. Y si uno revisa tal como está redactado, parecería que venga señor, usted es un banquero. No estoy en contra, no hago un discurso, pero
las cosas en su lugar. No puede ser establecido así unos requisitos, 10 años. No se da paso a expertos en política pública, no se da paso a posiblemente a académicos que se puede aportar desde la academia para lo que se está buscando, una independencia. Creo yo, y estoy convencido, en la legislación actual se cometió un error. Por ejemplo, no tiene directorio el Banco Central y en la Junta de Regulación de Política y Regulación Monetaria actual, Andrés, el gerente del Banco Central o gerente del Banco Central pasa el café a la Junta. O sea, eso hay que decirlo. Lo que pasa es que no podemos tener unos diálogos más constructivos porque cada quien se va al extremo. Ahora no estamos yendo al otro extremo. A mí me parece, yo lo así, Marco, leería, ¿sí?, que la Junta, tanto en el directorio del banco como en la nueva Junta, son banqueros, lo cual hay que también tener cuidado de lo que se llamaba la puerta giratoria. Pasaba del sector público a dirigir una entidad tan importante al sector privado y luego del sector privado pasaba otra vez. Eso, Andrés, se llama la puerta giratoria. Pasa en todas partes del mundo, pero en el Ecuador hay que ser muy cuidadoso porque no protegemos los derechos y los intereses de los dos ecuatorianos. Pues habrá que ir combinando eso y en la ley pido a los asambleístas responsabilidad en esta parte. Más allá de la formalidad, más allá son 5 o 6, eso lo podemos discutir. Y el otro tema tiene que ver, que me parece fundamental y quería tener un debate público precisamente con Marco, es una autoridad hoy, es el tema del manejo del financiamiento por parte del Banco Central a los temas fiscales. Marco, se está amputando un brazo el gobierno, ya no este gobierno, los gobiernos que siguen a continuación, porque sí, hay que reconocer un error. Mucho de los excedentes de liquidez que tenía el Banco Central se metió al financiamiento del gasto público. Nuestra propuesta, la propuesta de algunos académicos es, está bien, yo decía, es como una serpiente que se come su propia cola, ¿no? Financiando el gasto corriente con dinero de las reservas del Banco Central. Pero eso no quita que mañana tengamos excedentes de liquidez, que cualquier país, Estados Unidos, Canadá, Argentina, hacen una utilización razonable de la liquidez a manos del Banco Central o de los bancos centrales para apuntalar ¿qué? Crédito productivo, inversión productiva. Entonces pido a los asambleístas, porque este es un tema central, por eso yo digo, 5 o 6 lo discutimos, el directorio. Esto se lo discute, se lo debe discutir así con toda la pasión del caso, porque nos jugamos la posibilidad de sostener procesos de crecimiento económico. Hoy vemos, no hay espacio fiscal, no tenemos para sostener la inversión pública. La inversión pública la acompaña la inversión privada. No hay recursos y vamos a tener una reserva internacional altísima, ojalá en los próximos años. No estamos en contra de eso, lo que estamos en contra es que se cercene esa posibilidad, poniendo regulaciones, no comprar bonos del Ministerio de Economía Pública, no comprar no financiar gasto corriente, financiar banca pública, financiar proyectos de inversión. Eso es, Marco, lo que queremos decir y lo decimos a la Asamblea, por favor, es un tema súper importante como para dejarlo pasar de una forma muy ligera, hay que revisar eso con detenimiento. Ok, voy a ir a la publicidad y enseguida retornamos para continuar y le doy la palabra a usted, René. Seguimos aquí en Hora 25. Bien, tenemos pocos minutos en este segmento final del programa. Quisiera dar la palabra al doctor Sánchez para una apreciación final sobre el tema tributario en algunos temas que se le hayan quedado pendientes. Por favor. Muchas gracias. Andrés. En efecto, hay cambios que no hemos mencionado, por ejemplo, y que están siendo de mucha preocupación para todo el sector empresarial, que hasta el año pasado, con las reformas al año anterior, se le dijo a los empresarios, vengan a invertir al Ecuador, que la distribución de dividendos, aunque el accionista esté en paraíso fiscal o no esté en paraíso fiscal, va a estar exenta de impuesto a la renta. Hoy, la distribución de dividendos va a estar grabada con impuesto a la renta a todos aquellos que vinieron a invertir, aunque no esté en paraíso fiscal, sea que esté en paraíso fiscal o no. Eso es un cambio que no entendemos. Si le dijimos al inversionista al exterior, venga a invertir al país, que sus dividendos, luego que la empresa pague impuesto a la renta y pague participación laboral, las utilidades van a estar exentas, ahora se las estamos grabando. Los intereses por los créditos externos, aunque sean de la banca, no partes relacionadas, aunque sea de la banca internacional, banca legítima, banca de paraíso fiscal o no, esos intereses no van a ser deducibles, sino solo hasta el 20% de la utilidad. Y si usted tiene un costo financiero tan alto, no lo va a poder deducir. Entonces, no entendemos. Por eso,
cuando decimos que, y escucho que se ha socializado el proyecto, no se ha socializado tanto, perdón Marcos, se socializó a partir del 18, cuando se entregó y se subió en la página de la Asamblea, ahí nos enteramos de un proyecto de 200 páginas, pero no hubo un foro tributario, no hubo la oportunidad que los técnicos en materia tributaria o exfuncionarios, etcétera, podamos aportar y las propias cámaras entiendo que estaban de acuerdo. Hoy, ¿qué dicen los empresarios? No nos defienda, compadre, déjenos, aunque se hubiera eliminado el impuesto, nos hubiera dejado como está. Por eso digo yo, solo para concluir, que si era un tema económico urgente, con 5 artículos hubiéramos generado los recursos y la recaudación para aportar con un esfuerzo en el impuesto a la renta, que aunque, claro, es difícil contentar a todo el mundo, pero el impuesto a la renta no es regresivo. El impuesto a la renta paga más y contribuye más el que más gana. Estábamos en contra del incremento del IVA, enhorabuena, no se incrementó el IVA. Pero si queremos una reforma como la que se está planteando, eso requiere mucho más análisis. Análisis, ok. Marcos, por favor, un poco lo que señalaba hace un momento el profesor García. Muy rápidamente. ¿Qué es lo que me preocupa? Todos son generales después de la guerra. Aquí hay una revista del 2010 en el que se dice el Banco Central incumple la ley. ¿Por qué? Porque algo que garantiza la dolarización es la clasificación de los 4 sistemas en el balance general del Banco Central del Ecuador. Y los 3 primeros sistemas corresponden a plata que no le pertenece al Banco Central del Ecuador, sino que le pertenece a los depositantes. El Banco Central del Ecuador no es un banco comercial, por Dios, entendamos. ¿Qué es lo que teníamos? Y ya en esta misma revista, en esa época, aquí estoy compareciendo ante la Asamblea defendiendo los 4 balances. O sea, ya en el 2010 le decía, señores, cuidado con la reserva, cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que teníamos nosotros como reserva en esa época? Estábamos perfectamente cubiertos con la reserva. Teníamos 6.900 millones de dólares y 6.500 millones de reserva. Viene la crisis del petróleo finales de 2008, 2009, y entonces el Banco Central responde. Y los depósitos se caen a 3.229 y la reserva queda en 2.600. Las coberturas, 80%, 93% de los depósitos totales y de la plata que nosotros le dejamos al Banco Central, cubiertos en 207% y 154% con las reservas. ¿Cómo deja Correa esto? Haciendo este uso de ese brazo que hoy lo hemos tenido que amputar, porque él no solamente que tuvo el brazo, sino que se extendió el brazo, nos deja un hueco de 7.110 millones de reservas, donde solamente cubre 28 centavos por cada dólar la reserva, y el dinero que nosotros le dimos solamente cubre 52 centavos por cada dólar. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Tener esta figura? ¿Esta es la plata que le entregan al Banco Central? ¿Tiene solo esto de reserva y el resto de papeles que no se pueden hacer líquidos? Entonces, no se puede hacer, y esto fue continuo. Miren, así se va abriendo la brecha entre reservas y depósitos. Entonces, el Banco Central, los 3 primeros sistemas no son del Banco Central. Esa es plata ajena. Los excesos de liquidez, aquí lo interpretaron como le dio la gana. El exceso de liquidez es cuando la reserva internacional exceda los depósitos monetarios. En ese momento, entonces, sí hay dinero del Banco Central y hay excedente. Gracias, abogado Roldós, por favor, en Guayaquil. Vamos cerrando, estamos sobre el tiempo, por favor. Mil gracias, hermoso panel, realmente intervenciones muy interesantes. Yo quiero decir claramente, yo estoy en contra del paquetazo. Yo creo que se puede desagregar la ley y se puede analizar el paquete. Lo que no cabe es lomo fino, pulpa, lomo de afuera, piltrafa y hueso. Eso no cabe. Porque en esa ley, en este momento, hay de todo eso. Eso es lo que yo quiero. Les pido así, con todo respeto al gobierno, desagreguen la ley, expliquen la ley. Eso es lo que el Ecuador requiere en este rato. La última cita de Marcos tiene razón en cuanto a los balances. Tiene totalmente razón. ¿Ya? Pero eso es parte de un tema. Lo que no cabe es llegar al otro extremo, que haya un hiperbanco central que no esté sujeto a la legislación del Ecuador, sino solo a la Constitución. No cabe. O sea, todo esto tiene que irse ajustando. Así que yo feliz de compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a usted también, abogado. Gracias a la audiencia. Doy la palabra entonces a Santiago para cerrar. Bueno, yo creo que
El primer momento de revisión de la ley nos lleva a pensar que no queremos un paquetazo, coincido con el abogado Roldós, pero creo que es el momento de no ir a los extremos. Hay que pedir a la Asamblea Nacional en este momento mucha responsabilidad. No es el momento de no a los impuestos, no me topen, no hagamos nada. Me parece que el país exige, requiere que demos un tratamiento adecuado a la ley. Hay un segundo momento, me parece que es importante, Andrés, y lo digo rápidamente, es la necesidad, la posibilidad de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Los economistas sabemos que esta ley no resuelve los principales problemas, eso es una parte, esto es dinámica y entendemos eso, pero hay que sentarse con una posición nacional. Y un tercer elemento, yo decía, la sociedad. Creo que sería importante, es una propuesta que estamos haciendo, crear un foro, crear una veeduría sobre el tema tributario en el país. Yo coincido con René, hay muchas cosas ahí, posiblemente ya no nos dé el tiempo, pero por ejemplo hay desconocimiento sobre remisión tributaria, cuántas empresas fueron, cuánto deben, cuánto falta por cobrar, el tema de los pagos de los impuestos, eso podemos hacer una buena veeduría ciudadana para aportar este proceso que nos permita tener más claridad en un tema tan delicado como es el tema tributario y de esa manera empujar al país hacia adelante. Muchísimas gracias a León Roldós, Marcos López, René Sánchez y Santiago García. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de